A veces uno se despierta un día sin saber exactamente por qué, con la sensación de que algo no está funcionando. Es como si la vida estuviera avanzando sin uno, como si los días fueran pasando y uno se quedara atrás observando desde lejos su propia existencia. Y aunque nadie lo dice en voz alta, aunque en la superficie todo parezca normal, por dentro uno siente un cansancio que no es físico, una especie de vacío que no tiene nombre. Yo he sentido eso. Y sé que usted también lo ha sentido alguna vez. Es ese instante en el que uno se mira al espejo y se pregunta en silencio, ¿en qué momento dejé de tener el control de mi vida? ¿Cuándo fue que me rendí sin darme cuenta? ¿Qué pasó con el sueño que tenía hace 10 años, con la fuerza que tenía hace 5, con la disciplina que intenté construir tantas veces y que se me escapó entre los dedos? Disciplina. Una palabra sencilla, pero que define destinos enteros. Quiero que escuche algo con el corazón y no con la razón. La falta de disciplina no significa falta de capacidad. Tampoco significa que usted sea débil. Lo que significa es que en algún momento de su vida, consciente o inconscientemente, empezó a vivir para apagar incendios, no para encender propósitos. Y cuando uno vive apagando incendios, se incendia por dentro. En Japón aprendí que la disciplina no es un castigo, es una forma de amor. El japonés se disciplina para cuidar su alma, su hogar, su trabajo, su comunidad. El latino, cuando logra disciplina, lo hace por pasión, por corazón, por ese impulso creativo que llevamos en la sangre. Pero la verdad es que si juntamos esas dos fuerzas, si logramos combinar la constancia japonesa con la chispa latina, podríamos transformar no solo nuestra vida, sino la realidad que heredarán nuestros hijos. Pero sé que hablar de disciplina puede doler. Duele porque nos confronta. Duele porque nos obliga a aceptar que muchas veces fuimos nosotros mismos quienes nos saboteamos. Duele porque, sin darnos cuenta, comenzamos a decir frases como mañana empiezo, después lo hago, cuando tenga tiempo. Y ese es el engaño más grande de todos. Creer que el tiempo llegará sin que uno se discipline para construirlo. Yo he visto personas romperse por falta de disciplina. Personas buenas, talentosas, llenas de potencial, que se pierden por no sostener un hábito, por no cuidar una rutina, por rendirse antes de ver el resultado. Y he visto otras personas aparentemente comunes lograr cosas extraordinarias simplemente porque decidieron hacer cada día un poco de lo que los demás hacen solo cuando sienten motivación. La disciplina no es emocionante, no es vistosa, no es aplaudida, es silenciosa. Y por eso transforma más que cualquier otra cosa. Hoy quiero hablarte desde ese lugar, desde ese espacio profundo donde el ser humano decide si sigue viviendo de excusas o empieza a vivir desde la responsabilidad, desde ese punto exacto donde ya no se puede culpar a nadie más, ni al país, ni al pasado, ni a los padres, ni a la suerte. Ese punto donde uno dice, esta es mi vida y la voy a ordenar. La pregunta con la que quiero empezar este camino es simple pero contundente. Si hoy pudiera ver con absoluta claridad la persona que usted podría llegar a ser, ¿se atrevería a perseguirla con disciplina o seguiría justificando su comodidad? Yo no puedo responder esa pregunta por usted, pero sí puedo acompañarlo a descubrir la verdad que lleva escondida hace tiempo. Usted no necesita motivación, necesita dirección. Usted no necesita suerte, necesita hábitos. Usted no necesita un milagro, necesita decisión. Este viaje que estamos a punto de recorrer juntos, no se trata de aprender a ser perfectos. Se trata de aprender a ser constantes, responsables, conscientes. Se trata de aceptar que la transformación real llega cuando dejamos de esperar cambios mágicos y empezamos a construir cambios cotidianos. Porque la vida mejora en el mismo instante en que uno decide mejorar. Y si usted está aquí escuchando esto, no es casualidad. La vida lo llamó, la conciencia lo tocó y algo dentro de usted ya sabe que este mensaje no es un video más. Es una invitación a despertar, a reconstruir, a disciplinarse, a volver a empezar. Bienvenido a este camino. Dicen que la disciplina transforma, pero nadie cuenta que al principio duele. Duele porque exige romper pactos silenciosos que hicimos con nuestra propia comodidad.
Exige mirar de frente el desorden que evitamos, los hábitos que nos destruyen, la manera en que hemos usado el tiempo como si fuera infinito. Y la verdad es que no es infinito. El tiempo es valioso cuando uno lo usa bien, pero se convierte en un enemigo cuando uno lo desperdicia. Recuerdo que cuando era niño en Japón, la disciplina no se enseñaba con gritos, se enseñaba con ejemplo. La profesora entraba al salón y sin decir una sola palabra comenzaba a organizar cada mesa, lentamente, en silencio. Y todos los niños, sin que nadie nos lo ordenara, imitábamos ese gesto. No porque tuviéramos miedo, sino porque entendíamos el mensaje profundo. Ordenar afuera era una manera de ordenar adentro. Esa fue la primera vez que comprendí que la disciplina es un lenguaje que se aprende con los ojos. Pero cuando llegué a Latinoamérica descubrí otra cara de la disciplina, la improvisación, la creatividad, la espontaneidad. Y entendí que no somos indisciplinados por naturaleza. Somos apasionados, intensos, sensibles. Y cuando una persona con pasión se vuelve disciplinada, el resultado es extraordinario. Porque la pasión le da fuego, la disciplina, dirección. Sin embargo, mucha gente me dice, no sé por dónde empezar. Y lo entiendo. Comenzar es la parte más difícil. No porque no sepamos qué hacer, sino porque hemos creado un hábito inconsciente de postergar. La mente nos acostumbra a ese engaño que suena tan lógico. Más tarde lo hago, pero más tarde nunca llega. La disciplina no empieza con una agenda perfecta ni con una lista de metas. Empieza con un acto pequeño de honestidad. Reconocer que la vida que tenemos hoy es resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer ayer. Aceptar eso no es fácil, pero es liberador. Recuerdo una conversación con un joven que me dijo, yo quiero ser disciplinado, pero es que nadie en mi casa lo es. Y le respondí, alguien tiene que romper el patrón. Alguien tiene que ser el primero en cambiar la historia. Alguien tiene que decidir que el caos no será heredado. Ese alguien podría ser usted. Y escuche, porque aquí voy a decir algo importante. A veces creemos que nuestra falta de disciplina viene de pereza, pero no es cierto. Viene de miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a empezar algo y no terminarlo, miedo a no estar a la altura. La pereza es solo una máscara. Debajo siempre hay una emoción no atendida. Y justo aquí, a mitad de este mensaje, quiero decirte algo que le digo a la gente cuando siento que le está llegando la palabra al alma. Si usted conoce a alguien que anda perdido, que necesita un empujón, pásale esto, compártaselo. Uno nunca sabe cuándo un mensaje puede convertirse en el abrazo que alguien estaba necesitando. La disciplina comienza cuando uno deja de negociar con su propio cansancio. Cuando uno decide que, aunque no tenga ganas, aunque haya dudas, aunque la emoción no acompañe, se hace igual. Porque la disciplina no depende del ánimo, depende del compromiso. Y sí, habrá días en que usted no verá resultados. Días en que parecerá que nada está cambiando, pero algo está cambiando, usted. Y cuando uno cambia por dentro, lo de afuera tarde o temprano responde, es como un bambú japonés. Años sin crecer ni un centímetro, años sin mostrar nada. Años donde cualquiera pensaría que está muerto, pero bajo la tierra, en silencio, se está fortaleciendo y un día, de la nada, crece metros en semanas. Así es la disciplina. Uno no ve el progreso al inicio, pero el día que florece, cambia la vida. Por eso quiero preguntarle algo. Si usted siguiera con constancia, aunque sea un solo hábito durante 3 meses, ¿cómo sería su vida en comparación a hoy? Usted no necesita cambiar todo. Solo necesita empezar por una cosa y sostenerla. La disciplina es un regalo que usted se da a sí mismo. Es el acto de decirse, me respeto lo suficiente como para cumplir mis propias promesas. Nadie puede hacerlo por usted y nadie puede quitárselo cuando lo logre. Hay una verdad incómoda que pocos quieren admitir, pero que tarde o temprano termina golpeándonos con fuerza. La vida siempre nos cobra la indisciplina. Algunos se la cobran en el cuerpo, con enfermedades que pudieron evitarse. A otros se la cobra en el trabajo, con oportunidades perdidas que nunca vuelven. A otros se la cobra en el alma, con una sensación persistente de no haber dado lo mejor de sí.
La vida puede ser compasiva, pero es estricta con los hábitos. Y es que el ser humano suele confundir libertad con desorden. Pensamos que ser libres es hacer lo que queremos cuando queremos, pero esa es la libertad que esclaviza. La verdadera libertad nace de la disciplina. El que se disciplina para ahorrar es libre de las deudas. El que se disciplina para estudiar es libre de la ignorancia. El que se disciplina para amar bien es libre de la culpa. El que se disciplina para cuidarse es libre del arrepentimiento. La disciplina no encadena, la disciplina libera. Recuerdo que cuando viví en Colombia, veía muchos jóvenes llenos de sueños, pero sin estructura. Querían llegar lejos, pero cansarse poco. Quieren cambiar su vida, pero no su rutina. Y ahí está el punto donde el sueño muere en la rutina. Un sueño sin disciplina es solo fantasía. Un sueño con disciplina es destino. En Japón aprendí a levantarme temprano no por obligación, sino por filosofía. El amanecer tiene una forma especial de hablarnos. Cuando uno es disciplinado con la mañana, la vida se ordena sola. Pero en Latinoamérica aprendí algo igual de valioso, el corazón. El japonés te enseña a ser constante, pero el latino te enseña a darle sentido a lo que haces. Y cuando uno encuentra sentido, encuentra energía, lo peligroso es hacer las cosas sin propósito, porque se vuelven una carga. Cuando entiendes por qué lo haces, la disciplina deja de ser pesada. Y es ahí donde muchos fallan, no porque no puedan ser disciplinados, sino porque nunca se han detenido a preguntarse qué quieren de verdad. Uno no puede ser constante con lo que no desea. Por eso la indisciplina duele tanto. No es falta de fuerza, es falta de verdad. Una persona que descubre su propósito se vuelve imparable. Lo he visto. He visto muchachos de barrios difíciles convertirse en líderes porque un día se cansaron de huir de sí mismos. He visto padres recuperar a sus hijos cuando entendieron que la disciplina no es gritar, sino guiar. He visto empresas transformarse cuando sus líderes decidieron ser ejemplo y no solo exigencia. La disciplina, cuando es auténtica, contagia. Pero llegar a ese punto requiere valentía. Valentía para aceptar que hemos perdido tiempo. Valentía para decir me descuidé. Valentía para reconocer que no siempre hemos sido responsables. Y escuchar esto puede incomodar, pero también puede salvar vidas. Porque cuando uno acepta, deja de pelear con la realidad y empieza a cambiarla. Un día, caminando por un barrio de Bogotá, un hombre se me acercó, me dijo que llevaba años tratando de ser disciplinado con su temperamento, pero que siempre terminaba gritando, perdiendo el control, dañando relaciones. Y me preguntó qué podía hacer. Le respondí que la disciplina no empieza en la conducta, sino en la conciencia. No se cambia lo que uno ignora. Para disciplinar el temperamento, primero hay que observarlo sin justificarlo. Y después, entrenar las respuestas. Porque reaccionar es natural, pero responder es disciplina. La disciplina emocional es tal vez la más difícil. No se trata solo de hacer, sino de sentir con orden. Respirar antes de hablar, escuchar antes de juzgar, pensar antes de actuar. Las personas más fuertes no son las que gritan alto, sino las que pueden sostenerse en silencio mientras pasa la tormenta. Y quiero que se pregunte algo ahora, no mañana, ahora. ¿En qué área de su vida la indisciplina le está costando más caro? ¿En la salud? ¿En las finanzas? ¿En el amor? ¿En el tiempo? ¿En los hábitos? ¿En la fe? Piense en eso que necesita comenzar. Piense en eso que lleva posponiendo años. Piense en la vida. ¿Qué podría tener si fuera constante? Y mire la vida que tiene hoy. La distancia entre ambas se llama disciplina. Lo hermoso es que nunca es tarde para empezar. La disciplina no pregunta la edad, ni la historia, ni el pasado. Solo pregunta una cosa. ¿Está dispuesto? Si lo está, la vida abre caminos. Y si no lo está, la vida se repite. Hoy puede ser un punto de quiebre, la línea entre quien usted ha sido y quien puede llegar a ser. A veces creemos que la disciplina es únicamente levantarse temprano, hacer ejercicio, organizar la casa o cumplir un horario, pero la disciplina va mucho más allá de la conducta.
La disciplina también es un acto espiritual, un acto emocional, un acto cultural, un acto de dignidad. Y cuando uno comprende eso, todo empieza a tener sentido. En Japón, por ejemplo, la disciplina está tan integrada en la cultura que se vuelve invisible. Nadie presume ser disciplinado, simplemente lo es. Es como respirar. Y cuando uno vive en esa sociedad entiende que la disciplina no se practica para impresionar a otros, sino para sostener la vida. Por eso las estaciones cambian y todo se adapta. Por eso los trenes llegan a tiempo. Por eso un niño de 5 años sabe que hay un momento para jugar y un momento para saludar. La disciplina los estructura por dentro. Pero cuando yo llegué a Colombia, experimenté algo distinto. El desorden estaba mezclado con alegría. La improvisación convivía con la creatividad. La falta de estructura convivía con una profunda capacidad de salir adelante. Y entonces entendí que nuestra tarea no es convertirnos en japoneses. Nuestra tarea es disciplinar nuestra esencia latina, no apagarla. La disciplina no debe matar la autenticidad, debe encauzarla. Cuando el latino se disciplina, florece, porque deja de gastar energía en apagar incendios y empieza a utilizarla para construir futuro. He visto familias donde la indisciplina se hereda como si fuera un apellido. Hijos que crecen sin estructura, que no saben esperar, que no saben perseverar, que se rinden en cuanto sienten incomodidad. Y no porque sean incapaces, sino porque nadie les enseñó el valor de resistir. Pero también he visto familias que lograron romper esa cadena. Hogares donde los padres decidieron que sus hijos no iban a repetir su propia historia. Hogares donde la disciplina se volvió un acto de amor. Un día una madre me dijo, mis hijos no me escuchan. Y yo le pregunté, ¿usted se escucha a sí misma? Porque la disciplina empieza por dentro. Si yo no soy coherente conmigo, no puedo exigir coherencia a otros. El hijo no repite lo que uno dice, repite lo que uno hace. Y ese es el espejo más honesto que existe. Hay una frase que aprendí de mi padre japonés que nunca olvidé. El que se ordena, se encuentra. El que se desordena, se pierde. Y aunque me tomó años entenderlo, ahora lo veo con claridad. La disciplina pone en su lugar lo que el caos intenta ocultar. Porque el caos no es solo externo. El caos está en la mente, en las emociones, en las decisiones impulsivas, en la forma en que uno huye de lo que duele. La disciplina es el acto de quedarse cuando uno quiere irse. Es el acto de intentarlo cuando uno quiere renunciar. Es el acto de respirar cuando uno quiere gritar. Es el acto de amar cuando uno quiere cerrarse. Es el acto de creer cuando el mundo parece oscuro. Es el acto de seguir aunque nadie esté mirando. Y mire que digo acto, no sentimiento. La disciplina no depende de sentir, depende de decidir. Los sentimientos cambian como el clima, por eso no se puede construir sobre ellos. La disciplina es como una roca firme incluso cuando el mar está embravecido. Una noche, después de dar una conferencia, un hombre se me acercó llorando. No lloraba por tristeza, lloraba por cansancio. Me dijo que había intentado disciplinarse toda la vida, pero siempre terminaba cayendo en los mismos errores. Y yo le dije algo que quiero decirle ahora a usted. La disciplina no es no caer. La disciplina es levantarse cada vez con más conciencia. Uno no fracasa por caer, fracasa por no aprender. Cada tropiezo trae un mensaje. Cada error revela una parte de uno que necesita luz. Por eso digo que la disciplina también es espiritual, porque es una forma de iluminar la oscuridad interna que preferimos ignorar. Y quiero que piensen lo siguiente. ¿Cómo sería su vida si, en vez de exigirse perfección, se exigiera constancia? ¿Cómo cambiaría su futuro si dejara de castigarse por cada error y comenzara a observarlos como oportunidades de crecimiento? ¿Cómo se transformaría su hogar si la disciplina dejara de ser un castigo y comenzara a ser un ejemplo? La disciplina no es la meta, la disciplina es el camino. Y el camino es donde uno se convierte en quien está destinado a ser. Hoy, mientras escucha estas palabras, quizá haya algo dentro de usted que quiere ordenarse. No lo ignore. La vida siempre da señales.
A veces suaves, a veces dolorosas, pero siempre a tiempo. Hay días en que uno se siente fuerte, capaz, decidido y todo fluye. Pero también hay días en los que la disciplina pesa. Días en los que uno no tiene ganas, en los que todo parece costar el doble, en los que la mente se llena de excusas disfrazadas de razones. Y es ahí, justamente ahí, donde se define quién uno es. No en los días buenos, sino en los días difíciles. La gente me suele preguntar qué es lo que más diferencia a Japón de Latinoamérica. Algunos creen que es la tecnología, otros que es la economía, otros que son las normas, pero no. Lo que realmente diferencia es la relación que tienen con el esfuerzo. En Japón, el esfuerzo es un honor. En Latinoamérica, muchas veces el esfuerzo se ve como un castigo. Y cuando uno ve el esfuerzo como castigo, la disciplina se vuelve una carga. Pero cuando uno ve el esfuerzo como camino, la disciplina se vuelve libertad. Recuerdo a mi padre japonés diciéndome algo que de niño me parecía exagerado, pero que hoy entiendo perfectamente. Un hombre sin disciplina es como un barco sin timón. Puede tener velas, puede tener un buen motor, puede tener un gran diseño, pero terminará navegando sin rumbo, movido por cualquier corriente. Y en la vida hay corrientes fuertes. Corrientes de miedo, corrientes de desorden, corrientes de pereza, corrientes de dudas. Sin disciplina, esas corrientes nos arrastran. Pero no nacemos disciplinados. Nos formamos, nos moldeamos, nos construimos. Y construirnos implica aceptar algo que suele doler. La vida no mejora cuando uno quiere que mejore, sino cuando uno cambia las acciones que sostienen esa vida. ¿Cuántas veces posponemos lo que sabemos que debemos hacer? ¿Cuántas veces esperamos a tener motivación? ¿Cuántas veces decimos que empezaremos el lunes? Pero el lunes pasa y la vida pasa con él. Yo he visto a jóvenes decirme que quieren un futuro brillante, pero no pueden sostener una hora diaria de estudio. He visto a adultos decirme que desean tener una familia sólida, pero no trabajan en su carácter. He visto a trabajadores pedir mejores oportunidades, pero llegar tarde todos los días. Y no lo digo para juzgar, lo digo porque he estado ahí y porque sé lo difícil que es enfrentar la verdad. El cambio de vida comienza cuando uno deja de luchar contra la realidad y empieza a trabajar con ella. Cuando acepta que no puede construir disciplina desde el impulso, sino desde la repetición. Cuando entiende que la vida no se mueve por deseos, sino por hábitos. Una vez me encontré con una mujer que me contó que llevaba años intentando organizar su vida. Tenía talento, tenía sueños, tenía capacidad, pero no tenía estructura. Y me dijo algo que me marcó. A veces siento que estoy avanzando, pero cuando miro bien, me doy cuenta de que solo estoy dando vueltas en el mismo lugar. Y le respondí algo que hoy quiero compartirle. La disciplina es lo que convierte el movimiento en progreso. Muchos se mueven, pocos avanzan. Hay personas que trabajan todo el día, pero no crecen. Hay personas que hablan de sus metas, pero no las inician. Hay personas que quieren cambiar, pero no se sostienen. Porque la disciplina no es actividad, es constancia. No es hacer mucho, es hacer bien. No es cambiar todo, es cambiar lo necesario. Y quiero que usted se pregunte algo ahora mismo. ¿Qué pasaría si dejara de intentar hacerlo todo a la vez y comenzara por una sola cosa? Una sola. ¿Qué pasaría si esa cosa la sostuviera sin excusas durante semanas? ¿Qué pasaría si en vez de esperar resultados inmediatos, aceptara el proceso? La disciplina es humilde, no presume. No grita, no busca aplausos, solo pide repetición. He visto personas transformar su vida con cambios tan pequeños que al principio parecían ridículos. Despertar 10 minutos antes, leer una página diaria, ordenar un cajón, caminar una cuadra más, respirar antes de responder. Y con el tiempo, esos gestos simples crearon una identidad nueva. La disciplina no quiere que usted sea perfecto. Quiere que usted sea constante. No quiere que usted cambie el mundo, quiere que usted cambie su día. Porque cambiar un día es cambiar una vida en pequeñas partes. Y nadie llega a la cima corriendo, se llega caminando, pero todos los días. Piensa en esto. Si usted no se disciplina, alguien más tomará decisiones por usted. El tiempo decidirá por usted. La circunstancia decidirá por usted.
el miedo decidirá por usted. Pero si usted se disciplina, recupera el timón de su vida. Y recuperar el timón es el acto más valioso que un ser humano puede hacer por sí mismo. Hay momentos en los que la vida nos pone frente a una realidad que no podemos seguir ignorando. La disciplina no solo cambia lo que hacemos, cambia en quién nos convertimos. Y esa transformación interior es mucho más profunda que cualquier meta que podamos lograr afuera. Porque la disciplina moldea el carácter, pule el espíritu, fortalece la mente y da forma a la identidad. Uno puede actuar sin disciplina durante un tiempo, pero no puede construir sin ella. La vida tarde o temprano nos exige orden. Ese orden que a veces evitamos, ese orden que posponemos, ese orden que sabemos necesario pero que nos incomoda. Y sin embargo, cuando logramos abrazarlo, la vida empieza a moverse de una manera distinta, más clara, más equilibrada, más verdadera. Recuerdo que en Japón, un anciano con el que trabajé durante un tiempo me dijo algo que en su momento me pareció exagerado, pero que hoy considero una de las grandes verdades que he aprendido. La disciplina es un espejo. Y es cierto, la disciplina refleja exactamente quién somos cuando nadie nos ve. La disciplina revela si somos fieles a nuestras palabras o si nos traicionamos en silencio. La disciplina muestra si lo que decimos que queremos está alineado con lo que hacemos diariamente. La disciplina desnuda la autenticidad. Y esa desnudez interior es incómoda. Por eso tantos le huyen a la disciplina. Porque nos obliga a vernos sin excusas, sin adornos, sin anestesia. Hace unos años hablé con un empresario que me confesó que el éxito económico lo había alcanzado rápido, pero que ahora se enfrentaba a un desorden emocional que lo estaba consumiendo. Me dijo que podía dirigir una empresa, pero no podía dirigirse a sí mismo. Y ahí está uno de los mayores desafíos humanos. No es difícil dirigir a otros. Lo realmente difícil es tener autoridad sobre uno mismo. La disciplina emocional es una de las tareas más valientes que existen. Aceptar la ira, pero no actuar desde ella. Aceptar la tristeza, pero no estancarse en ella. Aceptar el miedo, pero no obedecerle todo. Aceptar la frustración, pero no convertirla en renuncia. Para eso se necesita un carácter formado, no un ánimo pasajero. Y justo aquí, en este punto del camino, quiero decir algo que me nace del corazón. Si estas palabras le están sirviendo, si siente que en algún momento del texto una frase le hizo pensar en alguien, no dude en compartirla. A veces un mensaje así puede cambiarle el día o incluso la vida a una persona que va caminando en silencio con un peso que nadie conoce. Hágale llegar esta reflexión. Nunca sabe uno cuándo una palabra llega como un regalo necesario. Porque la disciplina también es eso. Acompañar a otros en su proceso. No enjuiciar, no imponer, no comparar. Acompañar. En Japón dicen que un bambú se sostiene por los bambús que lo rodean. Asimismo somos los seres humanos. Si uno se fortalece, fortalece al que está al lado. Y si uno se cae, también afecta a quien lo acompaña. Por eso la disciplina familiar es tan importante. Los niños no aprenden lo que uno dice, aprenden lo que uno hace diariamente. Si uno cumple sus horarios, ellos aprenden respeto. Si uno cuida sus hábitos, ellos aprenden autocuidado. Si uno cumple sus promesas, ellos aprenden confianza. Y si uno se mira con amor, ellos aprenden a mirarse así. He conocido padres que creen que disciplinar es castigar, pero no. Disciplinar es acompañar sin soltar. Es guiar sin aplastar. Es corregir sin humillar. Es exigir desde el amor, no desde el miedo. Un niño que crece viendo disciplina emocional se convierte en un adulto que sabe sostenerse cuando la vida lo sacude. Y la vida sacude. También he visto líderes que exigen disciplina pero no la practican. Y eso tarde o temprano se rompe. La autoridad verdadera nace de la coherencia. La disciplina que transforma no se impone, se contagia. Un líder disciplinado inspira. Un líder indisciplinado destruye. Hoy quiero invitarlo a pensar en la disciplina no como un esfuerzo, sino como un acto de respeto. Respeto por su tiempo, por su salud, por sus talentos, por su propósito, por su futuro. Porque cada vez que usted se disciplina, se está diciendo a sí mismo, yo valgo. Y cuando uno se valora, la vida toma un rumbo completamente nuevo. Le propongo que haga un ejercicio interno mientras escucha esto.
Pregúntese en qué parte de su vida necesita recuperar autoridad. No sobre otros, sobre usted. ¿Dónde perdió el rumbo? ¿Dónde dejó de creer en su capacidad? ¿Dónde se dejó caer sin levantarse? Porque ese es el lugar exacto donde la disciplina debe entrar. La disciplina no le pide que avance rápido, le pide que avance siempre, un día a la vez, un hábito a la vez, una decisión consciente a la vez. Esa constancia silenciosa construye destinos. Hay una etapa en la vida en la que uno empieza a darse cuenta de que la disciplina no solo ordena el presente, también sana el pasado. Porque cuando uno aprende a sostenerse con constancia, empieza a recuperar partes de sí que creía perdidas. Esa versión de uno que soñaba sin miedo, que creía en sus capacidades, que se levantaba con ganas, que confiaba en su propio camino. La disciplina no solo construye hábitos, reconstruye identidad. Muchas personas viven con la sensación permanente de que algo falta, pero no saben qué es. Caminan con un vacío extraño, una insatisfacción difícil de nombrar, y creen que se debe a la falta de oportunidades, o al cansancio, o a las responsabilidades. Pero en realidad, muchas veces lo que falta es dirección. No saber hacia dónde ir duele tanto como no llegar a ningún lado. He visto a personas cambiar su vida entera cuando encuentran un rumbo claro. No porque ese rumbo les dé respuestas inmediatas, sino porque por fin pueden decidir a qué decirle sí y a qué decirle no. La disciplina se vuelve entonces un filtro, una brújula, un ancla. La vida ya no es un caos desordenado, sino una construcción consciente. Recuerdo a un muchacho de un barrio vulnerable en el que trabajé hace varios años. Tenía un talento increíble para el deporte, pero vivía rodeado de malas influencias. Un día, después de una charla, me dijo: yo quiero cambiar, pero no sé si soy capaz. Y le respondí algo que todavía me conmueve cuando lo recuerdo. Uno no necesita demostrarle al mundo que es capaz. Necesita demostrárselo a sí mismo. El mundo puede dudar, pero cuando uno se ve con disciplina, se ve distinto. Cuando ese muchacho decidió entrenar con constancia, no lo hacía por aplausos, lo hacía por respeto propio. Y ese respeto propio lo salvó. Lo sacó de la calle, lo sacó del desorden, lo sacó de la autodestrucción. Hoy es un hombre disciplinado, un referente en su comunidad, un ejemplo de lo que ocurre cuando la fuerza interior supera el ruido exterior. La disciplina silenciosa lo convirtió en luz para otros, porque así es esto. Los seres humanos se transforman primero por dentro. Lo externo viene después. Pero quiero decir algo importante: la disciplina no elimina las dificultades. Lo que cambia es la forma en que usted las enfrenta. Sin disciplina, los problemas lo derriban. Con disciplina, los problemas lo fortalecen. Sin disciplina, las emociones lo arrastran. Con disciplina, usted aprende a sostenerse. Sin disciplina, cada error se siente como fracaso. Con disciplina, cada error se convierte en maestro. A veces uno siente que está retrocediendo cuando en realidad lo que está haciendo es aprendiendo. La disciplina no le promete velocidad, le promete profundidad. Y la profundidad es lo que permite que un cambio dure. Me he encontrado con personas que se disciplinan durante una semana y se frustran porque no ven resultados inmediatos. Y les digo algo que hoy quiero decirle a usted. Los cambios que valen la pena crecen despacio. Todo lo que crece rápido se rompe rápido. La disciplina forma raíces antes que ramas, y esas raíces profundas son las que sostienen la vida en las tormentas. La disciplina es el árbol interior que no se quiebra con cualquier viento. También quiero hablarle de algo que muchos no se atreven a decir. La disciplina duele. Duele madrugar cuando uno quisiera dormir un poco más. Duele estudiar cuando la mente quiere distraerse. Duele ahorrar cuando uno quiere gastarlo. Duele hacer ejercicio cuando el cuerpo pide descanso. Duele corregirse cuando el ego grita. Pero hay dolores que si usted los evita, se vuelven sufrimiento. Y hay dolores que si usted los enfrenta, se vuelven crecimiento. La disciplina es el dolor que construye. La indisciplina es el dolor que destruye. Por eso cuando la vida le duela, pregúntese si ese dolor lo está formando o lo está rompiendo. Si lo está formando, continúe. Si lo está rompiendo, cambie de rumbo, pero no cambie la constancia. Hoy quiero que se haga
una reflexión profunda. ¿Cuál es ese hábito, esa conducta, ese pensamiento que usted sabe que debe ordenar para avanzar? La disciplina comienza cuando uno admite la verdad. La disciplina madura cuando uno actúa sobre esa verdad. Y la disciplina se consolida cuando uno persiste incluso en los días oscuros. Este camino que estamos recorriendo juntos no es teórico, es humano, es espiritual, es cotidiano. Y aunque pueda parecer exigente, también está lleno de belleza. Porque la disciplina es una forma de amarse, una forma de respetarse, una forma de decirse, merezco una vida mejor y estoy dispuesto a construirla. Uno descubre con el tiempo que la disciplina no solo construye futuro, también repara el presente. Porque hay momentos en los que uno siente que se le fue la vida tratando de sostener cosas que no tenían sentido, tratando de salvar relaciones que ya estaban rotas, tratando de cumplir expectativas que nunca fueron propias. Y cuando uno se da cuenta de eso, nace una mezcla de tristeza y lucidez que puede abrir un nuevo camino. La disciplina aparece entonces como una manera de recuperar lo perdido, de recoger los pedazos, de reconstruir desde adentro. Lo he vivido. He pasado por fases en las que me exigía tanto que me olvidé de descansar y otras en las que descansaba tanto que me olvidé de exigirme. Y en ambas, el resultado fue el mismo, desequilibrio. Porque la disciplina no es un extremo, es un equilibrio entre descanso y esfuerzo, entre emoción y razón, entre libertad y estructura. Y alcanzar ese equilibrio requiere escuchar la vida con atención. Un día, dando una conferencia, un hombre se acercó y me dijo, yo quiero ser disciplinado, pero siento que empiezo bien y a los pocos días me pierdo. Lo miré y le pregunté si alguna vez había aprendido a caminar sin caerse. Se quedó en silencio. Porque el problema no es caerse, el problema es creer que caerse significa fracasar. La disciplina exige paciencia con uno mismo. El que se impacienta, se rinde. El que se rinde, retrocede. El que retrocede vuelve al mismo punto una y otra vez. Por eso, tantas personas sienten que repiten su vida como si fuera un ciclo, porque no sostienen lo que empiezan. No por falta de capacidad, sino por falta de autocompasión. La disciplina no es golpearse. La disciplina es sostenerse. Sostenerse cuando hay dudas, cuando hay miedo, cuando hay cansancio, cuando la emoción se esconde. La disciplina se convierte en un abrazo que uno mismo se da para no abandonar lo que un día decidió construir. Pienso mucho en la disciplina emocional, tal vez porque durante años fui muy exigente conmigo mismo. Quería hacer todo perfecto, quería ser impecable, quería demostrar que podía con todo. Y esa exigencia excesiva me llevó a perder cosas valiosas. Porque la disciplina sin humanidad es una prisión. La disciplina con humanidad es libertad. En Japón aprendí la importancia del detalle. Cada pequeño acto está lleno de intención. Cada movimiento tiene un propósito. Pero en Latinoamérica descubrí la importancia del corazón. La risa, el abrazo, la espontaneidad, la calidez. Y entendí que la disciplina necesita ambas cosas, intención y humanidad, el equilibrio perfecto. He visto a personas transformar su carácter con actos tan pequeños que pareciera que no significaran nada. Poner orden en su mesa de trabajo para ordenar su mente. Hacer la cama en la mañana para recuperar la sensación de control. Respirar antes de responder para no arrepentirse después. Ahorrar un poco cada día para no depender de la suerte. Estos gestos simples fortalecen la estructura interna. También he visto a personas disciplinadas en su trabajo, pero indisciplinadas en sus emociones. Y viven con éxito externo, pero caos interno. Porque la disciplina real es integral. No se trata solo de cumplir metas. Se trata de construir un carácter sólido, un espíritu tranquilo y una vida que tenga sentido. La disciplina no debería ser un tema de fuerza, sino de claridad. Cuando usted tiene claridad, la disciplina se vuelve más ligera. Cuando no la tiene, todo se vuelve complicado. Por eso, antes de disciplinarse, pregúntese, ¿qué quiero realmente? ¿Qué estoy dispuesto a sostener y qué ya no quiero cargar? La vida cambia cuando uno responde esas preguntas con honestidad. Le cuento algo que me pasó hace unos años.
Estaba atravesando una época de mucha presión, muchos compromisos, muchas responsabilidades, mucha gente dependiendo de mí. Y sentía que, aunque estaba cumpliendo con todo, me estaba perdiendo a mí mismo. Entonces hice lo que pocas veces hacemos. Me detuve, respiré, me escuché y descubrí que necesitaba reajustar mis hábitos, no mi vida entera. A veces creemos que necesitamos un cambio radical, cuando en realidad solo necesitamos disciplina en lo esencial. La disciplina es un faro, ilumina sin gritar, guía sin imponer, nos recuerda quién somos y hacia dónde queremos ir. Y cuando la vida se vuelve ruidosa, ese faro se vuelve indispensable. Hoy quiero invitarlo a mirarse con ternura y con firmeza. Ternura para reconocer sus heridas, firmeza para no permitir que esas heridas dirijan su futuro. La disciplina es el puente entre lo que usted es y lo que puede llegar a ser. Y ese puente se construye paso a paso, día a día, sin prisa pero sin pausa. A veces uno llega a este punto de la vida o de un mensaje como este y siente una mezcla de alivio y nostalgia, como si algo dentro de uno dijera, era esto lo que necesitaba escuchar, pero también, ¿por qué me demoré tanto en entenderlo? Y está bien, la vida no se vive antes ni después. La vida solo se vive cuando estamos listos para verla. Y hoy usted ha demostrado que está listo. Porque nadie escucha sobre disciplina, propósito y transformación si no tiene un deseo profundo de cambiar algo en su historia. La verdad es que la disciplina no es un castigo, aunque así nos la enseñaron. No es ese grito del adulto diciendo que si no hacemos las cosas bien seremos un fracaso. No es la exigencia que aplasta ni la amenaza que asusta. La disciplina es una forma de amor, una forma de decirnos a nosotros mismos, tú mereces una vida mejor, tú mereces estar en paz, tú mereces cumplir lo que un día soñaste. Y aunque duela, aunque cueste, aunque requiera constancia, vale la pena. Cuando hablo con personas mayores en Japón, muchas me dicen que su tranquilidad al final de la vida no viene de lo que lograron, sino de lo que sostuvieron. Porque sostenernos es más difícil que comenzar. Comenzar cualquiera puede. Empezamos dietas, planes, promesas, proyectos. Pero sostener exige carácter, exige un corazón valiente, exige disciplina. Y a veces la gente me pregunta, ¿cómo sé si estoy avanzando? Y yo siempre les digo lo mismo. Usted sabe que está avanzando cuando deja de negociar con sus propias excusas, cuando deja de permitir que el cansancio decida, cuando deja de entregarle su vida al impulso del momento. Usted sabe que está avanzando cuando lo que hace por disciplina comienza a sentirse natural. No cómodo, pero sí natural. Como respirar, como caminar, como mirar al horizonte y reconocer la dirección. Nadie puede disciplinarse si no se ha perdonado primero. Y lo repito porque es demasiado importante. Perdónese por las veces que no lo logró, por las veces que se rindió, por las veces que el miedo le ganó la partida. No se trataba de fracaso, se trataba de inmadurez emocional. Y todos hemos pasado por ahí. Pero hoy, después de haber caminado conmigo a través de estas palabras, usted ya no es la misma persona. Tiene más conciencia, más herramientas, más claridad. Y cuando uno ve claro, aunque sea un poco, el mundo cambia. A mí la disciplina me ha salvado muchas veces. Me ha rescatado cuando estoy agotado, cuando siento que no tengo fuerzas, cuando pareciera que el caos del mundo me arrastra. La disciplina es ese pequeño lugar dentro de mí donde puedo volver a respirar. Porque la vida no va a ordenarse sola. Nadie va a venir a arreglar nuestro desorden. Nadie va a venir a levantarnos. La responsabilidad es nuestra. Y asumir esa responsabilidad, lejos de ser una carga, es una liberación. A veces, cuando camino por los barrios humildes donde crecí, me encuentro jóvenes llenos de talento que no lo saben. Tienen creatividad, tienen fuerza, tienen visión, pero les falta disciplina. Y sin disciplina, el talento se vuelve ruido, se gasta, se apaga. He conocido japoneses sin talento extraordinario, pero disciplinados hasta el alma, que han logrado cosas increíbles. He conocido latinos con talento desbordado, pero sin disciplina, que no logran sostener ni la mitad de lo que podrían. La diferencia no es la cultura. La diferencia es la conciencia. Y la conciencia
se despierta así, con palabras que acarician, que golpean un poquito, que incomodan y sanan, con historias que nos recuerdan que es posible, con ejemplos que nos devuelven la fe en nosotros mismos. La disciplina es un puente, pero también es una llave para abrir lo que está cerrado adentro. Y cuando uno abre ese espacio interno, encuentra algo que siempre estuvo allí, la posibilidad de empezar de nuevo. Mire lo que ha hecho hoy. Usted se quedó hasta aquí, no se rindió en la mitad, no se distrajo, siguió este recorrido conmigo. Eso ya dice mucho. Dice que su alma tiene hambre de cambio. Dice que su corazón quiere orden. Dice que su historia está pidiendo un capítulo nuevo. Hoy, si quiere transformar su vida, no tiene que hacerlo todo al tiempo. Solo comience. Ponga un pie delante del otro. Ponga un hábito en su día. Ponga un límite donde antes había silencio. Ponga intención donde antes había queja. Y cuando sienta que se cae, no se juzgue. Respire, levántese, continúe. No hay premios por llegar rápido. Hay paz por llegar despierto. Y si este mensaje lo tocó en algún lugar profundo, si algo dentro de usted empezó a moverse, cuéntemelo. Me gustaría saber cómo está intentando ser más disciplinado, cómo está organizando su vida, qué pequeño acto está sostenido con esfuerzo y esperanza. Lo quiero leer porque a veces una sola frase compartida por alguien que está intentando crecer se convierte en la fuerza de alguien más. La vida no se transforma de un día para otro. La vida se transforma un día tras otro. Y hoy usted ya dio uno.